es para el fin de estudiar y sacar conclusiones más certeras, vaya. Y pues los usos de esta es, por ejemplo, la vigilancia de enfermedades, determinando la historia natural de la enfermedad, buscando las causas, también valorando las pruebas de diagnóstico y si la evaluación de tratamientos o intervenciones tienen una buena eficacia y buena evaluación, vaya. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí, pues lo bueno es que hay ensayos clínicos, que esto es para la evaluación experimental de un producto, como ya dije, medicamentos, sustancias, que se pretende saber su eficacia. Los ensayos de campo son necesarios, también los ensayos comunitarios, que este es el análisis de una comunidad completa. Una o varias comunidades reciben la intervención, mientras que otras sirven como control o grupo de comparación. Como dije, dos agrupaciones. En la siguiente, por favor. La ecoepidemiología, más que nada, permítame, es, aquí. Eh, Esta es la interacción entre factores ambientales y la población. Eh, en esta es la interacción de la evolución de las enfermedades. En esta, pues, permítame. Eh, Permítame, es que se me trabó. ¿Le puedes dar a la siguiente? Por favor. La morbilidad. Esta es la letalidad. Cuando la letalidad es baja y la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no puede analizarse como en la mortalidad. Eh, y la morbilidad se convierte en la medida epidemiológica de mayor importancia, cuando no incluso hay una característica que se llama mortibilidad. Estoy en lo correcto, ¿no? Mortibilidad se denomina. ¿Morbimortalidad? Morbilidad, esa. Morbimortalidad. Eh, mortalidad, sí, perdón. Eh, y pues la morbimortalidad se refiere al conjunto de enfermedades mortales que han afectado a una cantidad que han afectado a una cantidad de personas en un tiempo y lugar determinado. ¿Le das a la siguiente, Brandon, por favor? Brandon, tranquilo, Mande. estás con todo tu grupo y esto es parte de nuestro desarrollo profesional, no tienes por qué estar nervioso, ¿sale? No, no estoy nervioso por... De hecho, así hablo, pues, nomás que el internet es lo que me pone así, pues. No, pues tranquilo, ¿sale? Sí, muchas Adelante. gracias. En pues hay la incidencia, que es el número de casos nuevos de enfermedad que se presenta en un periodo. En se debe para sacar la incidencia acumulada, se debe de dividir el número de casos nuevos con la población al inicio del periodo. Y, y la prevalencia es el número de casos existentes de enfermedad que acontecen en un periodo determinado. Y la prevalencia puntual se saca dividiendo el número de casos con la población en estudio y la prevalencia de periodo. Este es el número de casos prevalentes más casos nuevos dividido entre la población en estudio. Y ese es de Citlali, me parece, ¿no? Así es, pues pues básicamente lo que querríamos decir es que en algunos de estos casos para describir la enfermedad se puede adoptar alguno de estos estudios descriptivos y que pues obviamente se puede elegir cualquiera que se le acomode mejor al caso. Ya podría ser un descriptivo, una observacional, entre otros. También pues se desea investigar el efecto de un tratamiento o de una acción
y que pues debería utilizar preferentemente el ensayo clínico o de campo, pues respectivamente. Y pues también cabe mencionar que los estudios experimentales tienen la participación activa del investigador y pues por debajo de las cuales se hará la investigación. O sea, más bien aquí lo que quería dar a entender es que es todo un conjunto tanto de cómo se va a realizar el estudio, de la investigación, del investigador, de cómo se desarrolla la enfermedad, cómo participa la población, entre muchas otras cosas. Y pues ya sería todo, Miss. Excelente. Era una parte muy pequeña, pero la vez pasada sí nos ganó el tiempo. Muy bien, con esto ya concluimos la participación del equipo 2 y ya arrancamos con el tema número 5. Es el de enfermedad y diagnóstico, ¿verdad? Ahorita te digo cuál es. Sí. Ok, para empezar a compartir. Sí, por favor. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, permíteme tomar los nombres de los compañeros. Ceja Castillo, Durán García, Gastelum y López. Sí, Sonia López y por último Raúl Pérez. Y bueno, yo, su servidor Gerardo. Ceja, Durán, Gastelum. Y Gerardo Castellanos, ¿verdad? Así es. Sale. Adelante. Bueno, compañeros, como ya están viendo, entre mi equipo, que ya, bueno, ya nos conocemos, les vamos a presentar el tema de enfermedad y diagnóstico. Déjele cambio, que es un poco lento. Estos son los subtemas que vamos a abarcar dentro de este tema, que es la definición de caso, las clasificaciones, por último unos términos de sensibilidad, especificidad y valores que van a ser muy, muy importantes, y ya al final vamos a entrar un poco en los criterios. Bueno, me gustaría comenzar con unas definiciones, empezando por la enfermedad, que aquí lo define el de fisiopatología de Port como un padecimiento agudo o crónico que se adquiere o con el que se nace. También la OMS lo define como una alteración o desvío de la homeostasia fisiológica, bueno, en resumidas y con otras palabras, pero a grandes rasgos es la alteración de la homeostasia del cuerpo que al final te produce un proceso de alteración. De aquí nos pasamos a diagnóstico. El diagnóstico es el conjunto, es un proceso de reconocimiento, análisis para determinar una enfermedad. Esto es bastante importante porque en base al diagnóstico podemos determinar el plan de acción y cómo solucionar estas manifestaciones. Ok, me parece que ya estoy en la otra parte, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar un poco de definición de caso. Buenas tardes, doctora. A mí me tocó la definición de caso y pues es muy importante que tengamos el conocimiento sobre los 5 tipos de caso que hay en epidemiología, ya que es importante por la vigilancia epidemiológica, que esta pues nos sirve para tener un conjunto de acciones, observar, captar, valorar y analizar pues la información sobre, pues ahora sí que todo, ¿no? Como por ejemplo, como se está viendo en esta pandemia, se tuvo que ver cuál era el caso sospechoso, el probable, el confirmado y pues los diferentes tipos de casos con los que voy a hablar ahorita a continuación. ¿Me das la siguiente, Jera, por favor?
Ok. En los tipos de caso tenemos el primero, que es el sospechoso, que es la persona en riesgo. Ojo, con esto, ¿me permites poquitito? Con esto sí quiero que les quede muy presente en todas las enfermedades, así como lo mencionó en su compañera, que bueno que no interrumpí yo antes, porque justo eso les iba a decir, que en epidemiología es muy importante que les quede claro que siempre tenemos que definir lo que es un caso sospechoso, un caso probable, un caso compatible, una defunción por influenza, una defunción con influenza, por ejemplo, que son dos cosas diferentes, y así con todas y cada una de las enfermedades de vigilancia epidemiológica. Como cuáles, un ejemplo lo mencionaba ya su compañera Patricia, sería COVID, otra puede ser influenza, como les comentaba ahorita, puede ser dengue, puede ser tuberculosis, pero siempre van a manejarse como caso sospechoso, caso probable, caso compatible, caso confirmado, caso descartado, pero todo eso siempre se llama definiciones operacionales. Todo esto los van a encontrar en los manuales de cada enfermedad, manuales oficiales que van a encontrar en la página estatal de epidemiología, y siempre deben basarse en eso. Por ejemplo, si sospechan que un paciente tiene tuberculosis, pero algo ahí a lo mejor dudoso, siempre tiene que apegarse a esa definición operacional. ¿Dónde la van a encontrar? Descrita ahí. Si no viene descrito ahí, en teoría el paciente no debe ser estudiado porque no cumple con definición operacional. Entonces siempre tengan presente estos detalles, por favor. Continúa, por favor, Pati. Sí, gracias. Todos estos, los 5 tipos de casos de los que voy a hablar a continuación, fueron dados por el Sistema Nacional de Salud, o el SNS, que pues es el responsable de las normas de actividad de vigilancia epidemiológica pues en todo el país. Y lo está apoyando la SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el cual pues define los conjuntos, las relaciones y las formas de los diferentes casos. Estudia ahora sí que los diferentes padecimientos o eventos de vigilancia y lo divide en caso sospechoso, que es la persona que está en riesgo, que es susceptible y transmita, pero su sintomatología no es inespecífica. O sea, por eso se llama caso sospechoso, porque no estás muy seguro si sí es o no es. El caso probable es una persona... Por ejemplo, si un paciente ustedes sospechan que tiene COVID, ahí es un caso sospechoso. Hasta que tengamos el resultado confirmativo de su prueba de laboratorio, es cuando, donde diga que se aisló el virus, es cuando ya va a ser un caso confirmado. Entonces, todo paciente con síntomas que cumple definición operacional, ¿sale? Básicamente. El siguiente es el caso probable, que es la persona que ya está presentando signos o síntomas. Por ejemplo, retomando el ejemplo que dio ahorita la doctora, como los pacientes de COVID, que la mayoría se dan por problemas pulmonares, pues muchos ya llevan los estudios, ¿no? Como radiografías, la sintomatología. Por la misma radiografía se puede, pues ya sea que se puede confundir con COVID o con una EPOC. Puede traer los mismos síntomas, pero pues todavía es probable hasta que ya se le mande a hacer la prueba de COVID. O sea, ya ahí ya lo estaríamos pues manejando como, perdón, como confirmado. El siguiente es el caso compatible, que es por defecto en los procedimientos de vigilancia. No es 100% posible precisar el diagnóstico en el estudio. O sea, retomo el mismo ejemplo que di. Todavía es probable, puede ser pues que sí sea, que no sea. Como ahorita creo que el COVID se confunde mucho pues con el EPOC, con la neumonía. Entonces es descartar toda la sintomatología anterior y pues concentrarse en esto. ¿Me puedes dar la... Por ejemplo, el lineamiento actual, al inicio de la pandemia se tomaba muestra al 100% de los pacientes que presentaban síntomas. Si eran 10 de una familia y los 10 tenían síntomas, muestrábamos a los 10, aún a veces sin síntomas, aparte los muestrábamos. En la actualidad se ha modificado definición operacional y lineamientos, entonces si una persona de la familia nos sale confirmada y otro tiene síntomas, lo muestramos, pero ya un tercero no se muestra, si llega a presentar síntomas, se diagnostica por asociación epidemiológica. Ahí podría
quedar el caso que nos comentaba su compañera, que es compatible porque no lo tuvimos confirmado, pero fue por asociación epidemiológica, porque es un contacto de uno de los casos confirmados. ¿Sale? Ya el caso confirmado, pues ya ahora sí es el que ya sabemos que se corrobora por medio de los estudios auxiliares, ya sea estudios de laboratorio, radiografías, o pues simplemente es aquel que no va a requerir el estudio, simplemente presenta los signos y síntomas propios del padecimiento o del evento en el que está. Como por ejemplo la doctora mencionó tuberculosis, está tal cual la sintomatología y los signos, pues ahora sí que es ese. Pero más que nada el confirmado se actúa con laboratoriales cuando está bajo sospecha. Y el caso descartado, que sería el último, ahora sí que puede ser caso sospechoso o probable, que por estudios auxiliares va a determinar que no es causado por la enfermedad que inició su estudio. Yo ahí más o menos, doctora, no estoy muy segura. Entendí que el caso descartado puede empezar por una enfermedad, o sea, con la cual se inició el estudio, pero no requiere estudios auxiliares porque pues puede presentar sintomatología de alguna otra enfermedad. Sí se le toman estudios, pero mira, por ejemplo, en el caso confirmado, algo importante aquí para epidemiología a nivel, lo que es oficial, es que y lo que entra en las estadísticas solamente es lo que es diagnosticado y que está avalado por un laboratorio que está validado por la red estatal de laboratorios de salud pública. Entonces, no cualquier laboratorio que el paciente me traiga, yo puedo decir, mi paciente tiene influenza, tiene dengue, tiene COVID. Necesitan ser los laboratorios que están en esa red. Y el caso descartado es un paciente que me llegó y yo juro que tiene COVID, pero le solicito la prueba y resulta que me sale negativa. Entonces, ese es un caso descartado. ¿Qué tiene mi paciente? Sí, tuvo los síntomas de a lo mejor la infección respiratoria, la debilidad, mialgias, artralgias, pero pues fue una infección respiratoria, acaba siendo una infección urinaria, pero no por el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID, y por tanto se considera un caso descartado. Acuérdense que, por ejemplo, el dolor de garganta me lo puede dar muchas enfermedades, no todo va a ser COVID. Y eso es lo que nos va a llevar a sospechar de una enfermedad y tenemos que ir descartando, o desde que digamos, mi paciente puede tener esto, pero ¿qué más me puede dar estos síntomas? Siempre debemos hacer ese diagnóstico diferencial para no quedarnos como sorprendidos o paralizados si mi paciente me resulta negativo. Yo debo tener otras alternativas de diagnóstico también. Sí, de hecho también, bueno, a lo que leí y a lo que entendí, pues se habla más que nada que el motivo del estudio, más que nada llevándose en la evidencia epidemiológica, pues puede haber o no haber confirmación pues, del mismo diagnóstico, como lo acaba de mencionar. Sí, ahí sería por asociación epidemiológica. De Aunque hay enfermedades como la tuberculosis, que ahí no es por asociación epidemiológica, ahí forzosamente debemos tener estudios baciloscópicos o estudios de gabinete. ¿Por qué? Porque se gestiona tratamiento para que lo proporcione el Estado y no voy a exponer a un paciente a ciegas a la toxicidad de este tipo de tratamiento. Cada enfermedad tiene su manualito y su lineamiento. Y ese manualito se pueden tardar una tarde entera leyéndolo. Entonces, así es con la epidemiología y con cada una de las enfermedades de vigilancia. Continuamos. Bueno, les voy a presentar lo que es la clasificación internacional de las enfermedades. Las enfermedades se pueden clasificar de diversas formas, en su función, características, su etiología, duración, frecuencia y sistemas afectados será lo que manejaremos ahorita. La siguiente. Dice lo mismo. La siguiente, por favor. Bueno, la etiología.
Entre estas se pueden encontrar las enfermedades infecciosas o transmisibles, es decir, que son causadas por un agente infeccioso específico o un producto tóxico que se encuentra en el huésped. Uno de los ejemplos que se puede dar es el dengue, el cual es pasado por el mosquito al picar a una persona ya infectada con esta enfermedad y irla transmitiendo. Otra es las infecciones de enfermedades no infecciosas o no transmisibles. Estas no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo tanto generan ovulación lentamente. Los ejemplos que se pueden dar en este tipo de enfermedades son la hipertensión, cáncer, enfermedades pulmonares, entre otras. La siguiente serían las causas externas, que serían eventos o circunstancias en el ambiente identificados como causa de la lesión. Esto podría ser accidentes, homicidio, suicidio. Por ejemplo, aquí algo que es importante para nosotros como epidemiólogos, no estamos en una zona de temperaturas muy extremas. Sin embargo, sí se reportan casos de hipotermia e hipertermia, golpes de calor, defunciones incluso por hipotermia, y esas son de vigilancia y son causas pues, del ambiente. Bueno, como ya dijo la maestra, eso depende de la zona en la que estemos. En países de altas temperaturas también se puede dar lo que es por deshidratación. En la temporada de estiaje, los incendios que nos van a incrementar las infecciones respiratorias, agudizar a los pacientes que padecen alguna enfermedad respiratoria crónica. ¿Sale? Es otro ejemplo también. Continúa, por favor. Bueno, también se encuentran las enfermedades de carencia. Estas son producidas por la ausencia específica de vitaminas, minerales o aminoácidos. Esto, como ya lo vimos anteriormente en la materia de bioquímica, genera enfermedades como el beriberi, húmedo y seco, el escorbuto, raquitismo y algunas formas de anemia. Y bueno, ahora entra en lo que es enfermedades genéticas. Como ya vimos, es a consecuencia de una alteración, un defecto de uno o más genes en el cromosoma. Como hemos estado viendo, hay infinidad de ejemplos, entre ellos el síndrome de Down, el Patau, entre otros. Bueno, las anomalías congénitas. Estas se denominan también defectos genéticos. Es cuando surge una anomalía estructural o funcional en los trastornos metabólicos que ocurre en la vida intrauterina y en el embarazo. Estos pueden ser, como ya hemos mencionado, los defectos de tubo neural, el labio leporino, el paladar hendido. Y bueno, la siguiente. Una importante y muy común también es la sífilis congénita, que si se fijan entra en dos de estos rangos, porque es congénita, pero en la madre se considera transmisible. Continuamos. Y cada día es más común, para que se cuiden todos, por favor. Ahora vamos con la duración. Esta se clasifica en dos, que es aguda y crónica. Como ya sabemos, aguda es en general de corta duración, corta latencia, tiene una alta incidencia, pero no suele prevalecer. Y es fácil identificar el factor que causa esto. En cuanto a la crónica, esta presenta una evolución lenta y sin fin definido. Tiene baja incidencia, pero se dificulta un poco la identificación de los factores causales. La siguiente. Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos muy claro, en parte porque estamos viviendo una de estas, pero vamos a empezar con frecuencia. Empezamos con la enfermedad de
epidémica, que esta ocurre cuando los casos de una enfermedad con incidencia mayor de lo esperado en un área geográfica y en un periodo determinado. Esto ya al final yo les voy a decir lo que es un canal endémico. Y eso es lo que, en eso nos vamos a basar para saber si estamos en una epidemia o no. Siempre es normal que tengamos infecciones respiratorias, por ejemplo, y de manera histórica se lleva un registro de las enfermedades respiratorias que se reportan de manera semanal. Entonces se hace una gráfica con la información de 7 años, 5 a 7 años atrás, y esta nos genera una curva que nos va a permitir observar el comportamiento de esta enfermedad en todos esos años anteriores. Entonces, estas curvas nos van a enseñar en qué parte vamos a estar en una zona de lo esperado de enfermedades respiratorias, o si ya se nos dispararon mucho, o si hay menos de lo esperado. Tenemos que buscar también por qué. A lo mejor, en nuestro caso, nos pasa que se observa cada vez más baja, la tendencia es más baja a que haya enfermedades respiratorias reportadas en la Secretaría de Salud. Sin embargo, esas enfermedades respiratorias, si observamos un canal endémico de las farmacias similares, allá va hacia la alza. ¿Qué pasa? Lo que no está acudiendo de población a consulta a nuestras unidades está acudiendo a las farmacias. Allá está el faltante de nuestra curva. Y también este canal endémico, que es esta gráfica, nos va a mostrar a partir de cuándo nuestro nivel esperado de X enfermedad se dispara, y por tanto ya estaríamos en una zona de alerta o incluso de epidemia. ¿Sale? Pero eso al final yo se los voy a presentar. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos con la enfermedad endémica. Esta ocurre cuando los casos son una enfermedad que tiene incidencia habitual o esperada en cierta área y en cierto periodo. Es decir, por ejemplo, la influenza es una enfermedad que ya se espera en los centros de salud que lleguen los casos y en determinada época. Un ejemplo claro de esto también, el dengue, ¿sale? Que es una enfermedad que aunque todo el año vamos a tenerlo, se va a incrementar en la temporada de lluvias. ¿Por qué? Por el acúmulo de agua en recipientes. Continuamos. Ok, y bueno, ya vamos con la que estamos viviendo hoy en día, que es la enfermedad pandémica. Esta es la ocurrencia de casos o enfermedades diseminados entre países o continentes. Un claro ejemplo es el COVID-19 con el que estamos lidiando actualmente. Esa definición a ustedes no se les puede olvidar en cuestión de epidemiología. Y ya se iría con la enfermedad emergente. Esta es una enfermedad transmisible cuya incidencia en los humanos ha incrementado. Es decir, una enfermedad que ya no había tantos casos, pero en los últimos 25 años amenaza con incrementar y volverse una enfermedad más con mayor cantidad de casos. Y bueno, la enfermedad puede ser emergente, una enfermedad que ya se haya erradicado gracias a vacunas o a que se obtuvo una cura. Sin embargo, si epidemiológicamente bajamos la guardia, puede aparecer esa enfermedad. Otra vez. Un ejemplo sería el sarampión. E incluso la tuberculosis. Hay muchísima tuberculosis porque no se ha bajado mucho la guardia. Si alguien de ustedes tiene familiares pequeños, en muchas partes no hay vacuna. Continúa, por favor. Bueno, y ya como último sería la enfermedad reemergente. Esta es una enfermedad de transmisión previa conocida. Es un grave problema para la salud pública tras una etapa en el que se dio
un significativo descenso en su incidencia y luego aparece y hace perder el control al sistema de salud. Y ya seguiría la otra. Siguiente. Esto le toca exponer a mi compañero. Bueno, les voy a explicar según la epidemiología, según la enfermedad de cada uno. Aquí vamos a hablar de la cardiovascular, que son las que son siendo afectadas tanto por malformaciones, o sea, genéticamente, deterioros por la edad, infecciosas y traumas que pueda suceder el paciente. Continúa. Más adelante les voy a explicar cómo se diagnostica cada uno. Vamos a ver también las neumológicas, que son las relacionadas sobre todo con infecciones, que es lo que estamos pasando en este momento, con el COVID y la influenza y todo eso. ¿Sí? Nefrología, que es de los riñones, que es sobre todo por el consumo de exceso de fármacos, que es lo más común en México. También hay por infecciones bacterianas, parasitarias, virulentas, deterioro por mala dieta o hasta poca ingesta de agua y las malformaciones genéticamente. Traumas también incluyen esto. Tengo una pregunta. Claro. En la diapositiva inicial no estaba el nombre de Raúl. Sí, ahí estaba hasta abajo. Pérez Valderrama, Raúl. Sí. O a ver, ¿la puedes regresar, por favor, hasta el inicio? No, está bien. Ok. Igual ya que baje el archivo que me mandaron, la reviso. Ok. Continúa. La gastroenterología, pues también es una de las enfermedades, una de las especialidades de enfermedades más comunes que hay en México, ya que pueden haber enfermedades hereditarias, infecciosas, que es de las más comunes, y también el sistema digestivo, ya sea por mala ingesta de alimentos. Y pues esto afecta desde las vías digestivas inferiores y superiores. Continúa. Bueno, ahora es mi turno. Yo les voy a platicar sobre la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Bueno, para iniciar hablando, me gustaría darles un ejemplo que, bueno, en el caso más sencillo se nos puede plantear, pues va a ser de una prueba dicotómica. En esta se va a clasificar a cada paciente como sano o enfermo en función de que, pues, el resultado de la prueba sea positivo o negativo. En casos como este, generalmente un resultado positivo se va a asociar con la presencia de enfermedad y pues un resultado negativo con la ausencia de la misma. Y bueno, cuando se estudia pues una muestra de pacientes, los datos obtenidos nos van a permitir clasificar a los sujetos en 4 grupos según una tabla que sea de 2x2, como la que les voy a mostrar más adelantito. Y bueno, en ella se enfrentaría... Permítanme un poquito, pero sigo escuchando. En ella se presentaría el resultado de la prueba diagnóstica en filas, con el estado real de los pacientes en columnas, o pues en su defecto que el resultado de la prueba de referencia, o también le conocen como gold standard, que vamos a utilizar. Y bueno, pues el resultado de esta prueba puede ser correcto, que es verdadero positivo y verdadero negativo, o puede ser incorrecto, que puede ser falso positivo y falso negativo. Y bueno, ya hablando de la sensibilidad, pues va a ser la probabilidad, deja el anterior, en la de esto. Va a ser la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, pues la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga una prueba, en la prueba un resultado positivo. Entonces, por tanto, es la capacidad del test para detectar determinada enfermedad y su fórmula va a ser la de ahí abajito, que es verdadero positivo entre verdadero positivo y falso negativo. Y ya lo siguiente. Especificidad va a ser la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano.
Esto quiere decir que es la probabilidad de que para un sujeto sano pues se obtenga un resultado negativo. Y pues ya como final se define como la capacidad para detectar a los sanos. Igual, esto lo hicimos a partir de la tabla que ya les comentaba, que ahorita les voy a mostrar, y su fórmula es verdadero negativo entre el verdadero negativo más falso positivo. Y la siguiente. Y bueno, ahí está la tablita que les comentaba en un inicio, donde en filas va a estar el resultado de la prueba diagnóstica y el estado real de los pacientes va a estar en las columnas. La que sigue. Con el ejemplo de lo que les comenté hasta ahora, se van a considerar los datos de este estudio que incluyó a 2.641 pacientes con sospecha de cáncer prostático que pues acudieron a una consulta de urología durante un periodo de tiempo determinado. Y bueno, durante su exploración se recogió el resultado del tacto rectal realizado a cada uno de los pacientes y según fuese este normal o anormal, y pues se contrastó con el posterior diagnóstico que se obtuvo en una biopsia prostática. Y bueno, pues ahí en los resultados se encuentran 1.121 casos de cáncer, lo que representa un 42.45% del total de los sujetos estudiados, perdón. Y en la sensibilidad del tacto rectal para detectar el cáncer fue de un 56.56% y la especificidad fue de un 82.3%. Entonces, el tacto fue anormal en un 56.56%, sí, de los casos de cáncer prostático y normal en un 82.3% de los casos que se presentaron finalmente a otras patologías, lo que pues significa que un 43.44% de los pacientes que efectivamente tenían cáncer pues presentaban los tactos normales. Ahora bien, estos conceptos nos van a permitir pues valorar la validez de la prueba diagnóstica, sin embargo, pues carecen un poquito de utilidad en la práctica clínica. Tanto pues sensibilidad como especificidad van a proporcionar información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto, ya sea este positivo o negativo, y en función de la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Si bien cuando a algún paciente se le realiza la prueba, pues el médico carece de información a priori acerca de su verdadero diagnóstico, y más bien la pregunta pues se plantearía en un sentido contrario de que ante un resultado positivo, en otro caso negativo de la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que pues nuestro paciente esté realmente enfermo, en otro caso sano? Y pues esto queda inconcluso y se complementaría con los valores predictivos que les voy a comentar a continuación. Ok. Permítanme un poquito. Esto, si se fijan, suena todo un enredo, suena complicado. Es importante que sepan que existe. Básicamente, lo que más me interesa es que sepan que hay una definición operacional para cada enfermedad y esto se refiere a que la especificidad, a qué tan confiable es una prueba de las que se realiza también, ya sea clínica o de laboratorio o gabinete, ¿sale? Pero para que se den una idea. Es si de 50 casos que me salieron positivos, realmente fueron positivos o ya hubo cosas que posteriormente me dijeron, no, sabes que es negativo, entonces la pruebita nos engañó, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Continúa, por favor. Ok, ahora pasando a los valores predictivos, tenemos el positivo que pues es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Este valor se puede estimar, va a ser a partir de la proporción de los pacientes con un resultado positivo
en la prueba, que finalmente resultaron sí estar enfermos, y pues la fórmula es esa que viene ahí abajo. Ahí déjala. Y pues en la parte del valor predictivo negativo, pues es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. También se va a estimar dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de los pacientes con un estudio negativo en la prueba. Y pues esa es la fórmula de abajo. Y pues retomando el ejemplo anterior del cáncer prostático, el valor predictivo positivo, que en este caso es el 70.21%, ¿sí? 70.21%, y el valor predictivo negativo, que es del 71.98%, va a significar que en un 70.21% de los pacientes con un tacto normal, pues finalmente se confirmó la presencia de cáncer, mientras que de los que no se detectaron anomalías en el tacto, un 71.98%, pues estaban efectivamente sanos. Y ya, eso es todo por mi parte. Bueno, ahí ya vienen las cifras un poquito más claras. Y sí, es todo. Ok, ahora sí entramos al último tema, que ya son los criterios para seleccionar medios de tamizaje y de diagnóstico. Bueno, primero que nada, ¿qué es el tamizaje? El tamizaje es un procedimiento metodológico en el cual va a constar de dividir la población en dos, una que tiene alta probabilidad de tenerla y la otra que tiene alta probabilidad de no tenerla o que tiene baja probabilidad de tenerla, que es, bueno, en fin, es lo mismo. Estas son pruebas estandarizadas que se caracterizan por ser rápidas, un bajo costo, que esto es lo más importante de todos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del tamiz metabólico, que lo hacen a todos los niños recién nacidos para, para determinar si tienen ciertas enfermedades. Más adelante les van a explicar un poco más al respecto, pero otra cuestión que es bastante importante es de que son fácilmente reproducibles, ya que al ser fácilmente reproducibles nos dan esa validez que al final de cuentas nos importa bastante en cuanto hablamos en epidemiología. Ok, vamos a tener, nada más cambio, ok. Ahora la utilidad. Hablando de estas pruebas, son bastante útiles, como les ponía ya el ejemplo, nos van a dar un factor para poder determinar las enfermedades de manera precoz, como les decía, este tamiz metabólico. También podemos con esto determinar la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades para, bueno, con ello plantear un servicio de salud y ya a medida que sea necesario un programa de acción y una vigilancia. Bueno, lo más importante de esto, como les decía, para el tratamiento oportuno, como podemos ver en la parte izquierda, y para, al final de cuentas, evitar la muerte prematura. Ya entrando en materia de los criterios, estos fueron propuestos en 1968 por dos doctores, Wilson y Jurger, que a grandes rasgos cuentan con cuatro criterios. Primero es el conocimiento de la enfermedad, de ahí tenemos que conocer la prueba, el tratamiento de esta enfermedad y, muy importante, las consideraciones económicas. Bueno, yéndonos a la primera, vamos a tener tres determinantes o tres cosas a tener en cuenta. Que la primera, que el problema sea trascendente, es decir, que haya muchos casos que afecte a la mayoría de la población, que estos tenga una sintomatología identificable o que la enfermedad se encuentre en etapas latentes. Y por último es comprender el desarrollo y la evolución de esta enfermedad. Ya para el conocimiento de la prueba,
Aquí vamos a decir lo que, bueno, vamos a tener lo que les estaba comentando, de tener una prueba válida y al fin de cuentas reproducible para que siempre te den esta confiabilidad que al final de cuentas es lo que buscamos, que esta sea aceptable para toda la población y que se presente en un medio continuo, es decir, que constantemente estemos buscando la enfermedad para tener los valores más exactos posibles. Ya cuando entramos en la etapa de tratamiento, bueno, este tratamiento ya estamos hablando que sea aceptable para todos los pacientes. También hablamos de una disponibilidad de recursos para hacer el diagnóstico, que el diagnóstico ya vendría después, porque es más específico, sí tiene ciertas diferencias. Y al final de cuentas, bueno, lo que todos buscamos, el tratamiento de esta enfermedad para lograr curarla o al menos sobrellevarla. Por último, bueno, es el acuerdo sobre el tratamiento de los pacientes. También aquí entramos muy de la mano en la parte económica porque, bueno, aquí afecta si pueden adquirir o no el tratamiento los pacientes. Bueno, ya me estaba adelantando, pero por último las consideraciones económicas, que es el coste de la detección, que sea equilibrado en conjunto con los gastos sanitarios. Bueno, y para comentar, vamos a observar los elementos que conforman una prueba de tamizaje. Aquí ya no me voy a centrar tanto en lo que les mencionó de sensibilidad, de especificidad, pero más bien vamos a adentrarnos como específicamente en la prueba de tamiz. Bueno, los elementos que conforman una prueba de tamizaje principalmente serán utilizados para conocer los métodos que se utiliza dicha prueba para identificar correctamente a aquellos pacientes pues, que requieren una evaluación posterior, como ya lo comentaba mi compañero, es decir, si van a necesitar un tratamiento. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues medio de conociendo la sensibilidad, la especificidad de la prueba, los valores predictivos positivos y negativos. ¿Me puedes dar otro, por favor? Bueno, principalmente la sensibilidad y la especificidad nos van a ayudar para identificar correctamente a pacientes que tienen una enfermedad y aquellos que no tienen la enfermedad. ¿Le puedes dar, por favor? La sensibilidad principalmente en la prueba de tamizaje. Es decir, quiero hacer una pausita, Sonia. Me llamó la atención que se enfocaron a la prueba de tamiz neonatal. Esa es la que me estuvieron presentando ahorita. Esa es una prueba que sí se hace en los pequeñitos para ver la presencia de algún error innato del metabolismo. Generalmente va acompañado ese error de retraso mental y por eso es importante hacérselos en el 3º a 5º día de vida. Es contado con minutos, ¿eh? Si mi paciente llega ahorita y hasta las 10 de la noche cumple 3 días, no le puedo hacer la prueba hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque está comprobado que en ese periodo de tiempo es cuando es más específico y más probable detectar una enfermedad. Porque si no podemos enfrentarnos a falsos negativos. Pero en epidemiología en general, qué bueno que leyeron de esto, todo es aprendizaje, pero en epidemiología esto del tamizaje se refiere más a pruebas al azar. Por ejemplo, en el caso de COVID, que empezamos tomando las PCR, que es como el cultivo del exudado faríngeo, pero después empezamos a tomar las pruebas rápidas. A esa toma masiva de pruebas rápidas, al azar, porque, por ejemplo, citábamos a empresas del gas para ver los empleados, si a pesar de estar sintomáticos o asintomáticos, salían positivos o negativos. Eso eran pruebas de tamizaje. A eso se refería este punto. De hecho, más adelante les voy a presentar nada más. Creo que mi compañero lo mencionó, pero más adelante les voy a mencionar las pruebas de tamizaje de uso mundial, que es a lo que se refiere usted, que era pediátrica, oncológica, oftalmológica y de nutrición clínica, pero más adelante se las voy a explicar. En general es hacer detecciones masivas para detectar patologías en mi población.
¿Sale? Exactamente. No, no me estoy enfocando únicamente al tamizaje neonatal. Bueno, a lo mejor lo No. comentó mi compañero, pero No, pero vi que en las diapositivas anteriores, tu compañero anterior, ay, no me acuerdo quién era, pero sí, incluso estaban las imágenes de lo que es un tamiz neonatal. Por eso hago el comentario, ¿vale? sí, gracias, doctora. Bueno, Continúa. como les mencionaba, pues, ¿le puedes dar otra atrás, por favor? Ajá. La sensibilidad, pues, es identificar correctamente aquellos pacientes que tienen la patología o condición, pues, buscada. Se dice, cuando una prueba de tamizaje tiene un alto nivel de sensibilidad, es muy probable que identifiquemos correctamente aquellos pacientes que tienen la patología o la condición buscada. Esto también resultando en un bajo porcentaje que nos arrojen resultados falsos negativos, como ya lo mencionaba la doctora. Para adentrarlos un poquito, pues el verdadero positivo es cuando tenemos la enfermedad y tenemos la prueba positiva. Un resultado de la prueba negativo es que tenemos la enfermedad y tenemos la prueba negativa. La falso positivo no tiene la enfermedad, pero tiene la prueba positiva. Verdadero negativo, no tenemos la enfermedad, pero sí tenemos la prueba positiva. Negativa, perdón. ¿Le puedes dar otra, por favor? Bueno, de manera inversa a lo que acabamos de mencionar de sensibilidad, la especificidad se refiere a la capacidad que tiene la prueba de identificar a aquellos pacientes que no tienen cierta patología o condición buscada. Entonces, por lo tanto, si una prueba de tamizaje es muy específica, quiere decir que dicha prueba tendrá un bajo porcentaje de falsos positivos, o sea que no nos van a arrojar que tengan la enfermedad y tengan la prueba negativa, no va a haber tantos errores. ¿Me puedes dar otra, por favor? Bueno, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Recordemos lo que ya nos mencionaba nuestra compañera, pues específicamente en las pruebas de tamizaje, es importante este aspecto, ya sea que la prueba haya resultado positiva o negativa, la probabilidad de que el individuo tenga o no tenga la enfermedad, es importante conocerlo, ya que, como lo mencionábamos, el predictivo positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test, y predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Aquí vamos a tener que conocer para poder identificar esto, la prevalencia de la patología buscada en la población evaluada. Es decir, qué tantos casos se presentan para así poder observar la proporción de la población que tendrá un resultado negativo. ¿Me puedes dar otra, por favor? La validez y fiabilidad se desarrolla o se dice que una prueba es válida si ésta identifica correctamente el problema de interés y se menciona que es fiable si ésta es capaz de producir los resultados similares bajo distintas condiciones, es decir, que se vean alterados o que no surjan las condiciones correctas, como ya lo mencionaba la doctora. Es para esto que tiene que ser una prueba válida y fiable. ¿Le puedes dar otra, por favor? Bueno, y las aplicaciones de las pruebas de tamizaje, se dice que una prueba, enlisto algunas de las pruebas de tamizaje que se utilizan actualmente a nivel mundial para la detección precoz de patologías con una alta prevalencia. Como ya lo menciona la doctora, no únicamente tenemos la prueba de tamizaje pediátrica, que sería el tamiz neonatal. Sin embargo, a nivel mundial, actualmente se caracteriza o se clasifica, en estas 4 especialidades. Y como lo mencioné hace un momento, es la detección de patologías, pero con una alta prevalencia. Entonces, en la especialidad de oncología, vamos a observar una prueba de tamizaje
donde vamos a observar si la prueba es positiva o negativa, o observar la prevalencia del cáncer cervicouterino por medio de un frotis cervical con técnica de Papa Nicolau. Si ustedes recuerdan, pues como estuvimos dando las prácticas anteriormente en la venta del astillero, en una clínica de primer nivel, ahí mismo se puede realizar la técnica de Papa Nicolau, y esto es para saber, pues, tener mayor controlado y si se requiere dar un tratamiento y evitar que llegue a causas mayores. En la pediátrica, como ya lo comentaba mi compañero Gerardo, se realiza la prueba de tamizaje de tamiz neonatal. Esto principalmente se desarrolla por medio de la detección de hipotiroidismo, que era lo que mencionaba de la metabólica. Y la especialidad oftalmológica se desarrolla la carta de Senien, no sé cómo se pronuncia, que es la prueba de agudeza visual para observar también la prevalencia de esta afección. Y en la nutrición clínica, que yo creo que en México es la más importante, se valora la valoración global subjetiva de la detección de riesgo nutricional, y eso también, pues, en países subdesarrollados donde no se puede tener ingreso a los nutrientes correctamente. Esto, pues, principalmente para la detección de patologías tempranas y poder actuar sobre ellas y dar un tratamiento y evitar que estas patologías se sigan desarrollando. Esto por mi parte. Bueno, ya por último vamos a entrar en ya los criterios de diagnóstico. Estos también están estandarizados para que sean rápidas y con un costo mínimo y fácil reproducible. La diferencia aquí radica en que en esta división, división de la población, va a categorizar a los pacientes como pacientes que ya la tienen y pacientes que no tienen la enfermedad. Al igual que también aquí necesitamos estos valores de sensibilidad, de especificidad y validez, que a grandes rasgos es lo que requiere estas pruebas o estos criterios de diagnóstico. A continuación les traemos unos ejemplos que iban enfocados también según las enfermedades, que mi compañero Raúl ya les estaba dando una breve descripción al respecto, pero aquí traemos como unos ejemplos para, acerca de qué diagnóstico se utiliza. Bueno, es que en cada especialidad que hay sobre enfermedades va a haber diferentes tipos de diagnósticos para podernos dar los criterios que requerimos para poder decir que tiene tal patología. Por ejemplo, aquí en cardiovascular, el más común que se usa siempre va a ser un electrocardiograma para poder ver cómo está el corazón eléctricamente, las radiografías para ver si está incrementado, un TAC también para lo mismo, ecocardiograma para ver cómo funciona, angiograma, biopsia miocárdica y los Holters. Los Holters son un electrocardiograma, pero simplemente es de 24 horas. Se lo amarras al paciente y al siguiente día él te lo tiene que llevar, y eso se usa para sobre todo pacientes de hipertensión de bata blanca. Continúa. Bueno, en neumología, pues lo más común siempre va a ser la radiografía para poder hacernos una idea de cómo están los pulmones. Ya que con las radiografías es en lo que nos basamos sobre todo qué patología pudiera tener el paciente. Las biometrías hemáticas para ver si es por infeccioso o no, química sanguínea es igual, las histologías pues es lo mismo, y los esputos es para poder hacer las muestras. La punción es para poder ver si es un derrame, y las biopsias iguales, todo para infecciones. Continúa. En gastroenterología, lo más común siempre va a ser biopsia gástrica, las pruebas de urea, porque es la enfermedad más común que hay de infeccioso sobre esa que fuera el pylori. La endoscopía y colonoscopía, ya que abarca completamente desde la boca hasta el recto, y los cultivos fecales y química sanguínea. Si alguien está teniendo una duda de alguna prueba o para qué se usa, sin problema me puede preguntar. Y en nefrología lo que más se utiliza son las tasas de filtración glomerular, es para poder verificar el funcionamiento del riñón, si está siendo afectado o no. Con eso sobre todo nos da los criterios para saber el porcentaje de funcionamiento, la creatinina en sangre y orina, los cegos,
los tag abdominal conos sin contraste, eso es para ver piedras, ecografías, biometrías y biopsia. Continúa, por favor. Y pues eso fuera todo, doctor, sobre cómo diagnosticar y fuera mi parte. Excelente, equipo. ¿Cómo cuánto se tarda el equipo siguiente? ¿Cómo se sienten ahorita? Continuar. ¿Y cómo se sienten todos como para continuar ahorita? Pues si lo que quieres si lo que quieres continuar, maestra, creo que ya estamos ahorita un poquito saturados, pero pues no sé qué quieran los demás. Doctora, de hecho yo más una duda con usted. ¿Va a calificar igual que la vez pasada con trabajos de exposición? Habíamos quedado, lo comentamos al inicio de este parcial, que iba a ser un cambio de estrategia para no hacer monótona la clase y que siempre fuera lo mismo, que siempre fueran trabajos, como fue para el primer parcial, que les dejé actividades, y en esta quedamos que se iban a debatir aquí los temas mediante exposiciones y con esto los iba a calificar. Ok, sí, una disculpa, doctora, es que ando entrelazado entre diferentes materias. Sí, no te preocupes. No sé, lo que no quiero es también que por hacer la clase muy larga nadie capte ni poquito. Si de por sí yo sé que es difícil, a lo mejor estando en el salón de clases no me van a poner atención, aquí es todavía más disperso el asunto y si nos quedamos mucho tiempo, no sé qué tan cansados